Bueno, pues primero que nada, mucho gusto. Es un placer por parte de los alumnos de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del Instituto de Ciencias Agropecuarias, asociado a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por poder presentar este tan interesante proyecto integrador denominado, como muchos veterinarios lo conocen, como acidosis ruminal. Integrantes. Hi, my name is Liliana Peña Sarasua. I'm a student of ICAP. I'm from Estado de México, but I live in Tulancingo. Hello, I am Raúl Trejo Padilla. I am a student medicine veterinary in the CAP of the UAEH. I am from Tulancingo Hidalgo, Mexico. I am live in Tulancingo Hidalgo. My name is Christian Jair Perez Zúñiga. I am a student in CAP. I am from Tepatepec, Hidalgo, but I live in Tulancingo. Hello, my name is Daniel Oropesa Cruz. I am studying in TUICAP. I'm from Tezontepec de Aldama Hidalgo, but I live in Tulancingo. Hello, my name is Luis Fernando León Jiménez. I'm 20 years old and I am studying veterinary medicine in ICAP. En este proyecto se hablará en énfasis con relación a los bovinos de engorda, donde la presencia de esta enfermedad, con sus distintas y respectivas características, síntomas, y de la misma manera cómo se cura o se debe de hacer para curar al animal. Debido a que la acidosis ruminal es un problema latente en la industria de la producción bovina, tanto en ganado especializado en la producción de leche como en este caso el especializado en la producción de carne, se presentan estos últimos generalmente por descuidos en el manejo de alimentación. Es por eso que se aborda este tema. Las contradicciones de este retículo y rumen son muy importantes para la fermentación. Sus principales objetivos son mezclar el alimento, eliminar gases producidos mediante el eructo, propulsar el contenido ruminal. Se identifican dos patrones diferentes de contradicciones. Contradicciones primarias, que se originan en el retículo y se distribuyen caudalmente alrededor del rumen. Esas contradicciones mezclan y propulsan el contenido ruminal. Contradicciones secundarias, que ocurren solo en partes del rumen y son usualmente asociadas con el eructo. También debemos de conocer la anatomía del rumen y los demás comportamientos, también mal llamados estómagos. A continuación se mostrarán algunas imágenes de estos. El rumen, retículo o maso y abomaso son órganos del aparato digestivo de los rumiantes bovinos en nuestro tema. Esos órganos se ubican en el lado izquierdo de la cavidad abdominal, ocupando casi las 3/4 partes. El rumen es el más grande de todos ellos. Se divide en sacos o compartimientos separados por pilares musculares. El retículo se ubica craneal en el rumen y se le une mediante un pliegue. El retículo se conecta al omaso mediante el orificio retículo masal. El omaso se localiza al lado derecho del rumen. En la siguiente imagen se muestra la relación anatómica de estos órganos. Histología del rumen. Túnica mucosa. Epitelio estratificado escamoso cornificado que forma parte de las papilas ruminales. Lámina propia de tejido conectivo colágeno denso y regular que penetra en las papilas ruminales. Tela submucosa. Tejido conectivo colágeno laxo. Hay que revisar cuidadosamente esta capa para diferenciar de la lámina propia, ya que este órgano carece de muscular de la mucosa. Túnica muscular. Estrato circular interno. Es tejido muscular no estriado. Plexo nervioso mientérico. Estrato longitudinal externo. Tejido muscular no estriado. Túnica serosa. Tejido conectivo colágeno laxo. Tejido adiposo blanco y mesotelio. Tejido epitelial simple escamoso. ¿Qué es la acidosis ruminal? Esta enfermedad es una consecuencia por la alimentación con dietas en alto contenido de grano en rumiantes, los cuales tienen su metabolismo adaptado al consumo de forraje. La alimentación con dietas altas,
aumenta la producción de leche. Sin embargo, si se administran esas dietas por periodos largos, se compromete la salud del animal. Dicho por Krauss y Outzel, 2006. La acidosis ruminal cobra importancia no solo por razones económicas, sino también por el bienestar del animal. Los problemas de patas son una de las principales causas que comprometen la salud de los hatos lecheros, y dentro de estos se encuentran la laminitis. Los problemas podales son una de las causas más importantes de desecho prematuros e involuntarios en los hatos lecheros tanto como en los cárnicos. Las faltas reproductivas y baja en la producción de leche son consecuencias de estos problemas, así como una degradación no tan moderada en la carne. Base de la regulación del pH en el rumen. En condiciones normales, el pH del líquido ruminal varía según la composición de la ración en un rango de 5.5 a 7. Al momento de la ingesta del alimento y con la subsiguiente producción de ácidos grasos volátiles, el pH disminuye alcanzando su valor más bajo en 2 a 4 horas y aumenta hasta la siguiente comida. Los mecanismos regulatorios de la acidez del contenido preestomacal están dirigidos a nivelar el pH al punto más conveniente para la lisis microbiana de los nutrientes. De esta manera, será alto en raciones ricas en celulosa y bajo en raciones ricas en almidón y azúcares. En raciones altas en carbohidratos de fácil fermentación, aumenta la energía y disminuye el componente estructural, por lo que disminuye la secreción de saliva y con ello la afluencia de sustancia buffer al rumen, por lo que el pH cae a un nivel favorable para la flora amilolítica y sacarolítica. Pero al descender el pH a un rango de 5 a 5.5, la flora preestomacal se encuentra lábil, de tal manera que pequeñas oscilaciones de la acidez pueden ser el estímulo para la multiplicación de las bacterias productoras del ácido láctico. En este segmento crítico, la estabilización del pH depende en su mayoría de la capacidad de absorción de la mucosa del rumen para ácidos grasos volátiles. En concentraciones crecientes de ácido butírico y ácido propiónico, en la mucosa se inician procesos proliferativos masivos de las papilas ruminales, aumentando su superficie y con ello la capacidad de absorción para los ácidos grasos volátiles. Para adaptar paulatinamente una mucosa baja a un alimento concentrado, es decir, para inducir un estado proliferativo, se requiere de 4 a 5 semanas. Etiología. La acidosis ruminal se desencadena por un consumo excesivo de alimento o raciones ricas en almidones o azúcares, simultáneamente con un deficiente consumo de fibra. Existe una gran variedad de alimentos que en exceso pueden producir esta condición patológica, entre ellos cereales molidos, remolacha azucarera, subproductos de la fabricación de azúcar, papa, cáscara de papa, maíz, arroz, frutas, pan y desperdicios de panadería. Aparece sobre todo el cambio de alimentación si un periodo de adaptación o en corrales de engorda en la última etapa del ciclo productivo. En animales de pastoreo se llega a presentar cuando consumen caña de azúcar o remolacha azucarera. La acidosis aguda no solo se presenta en animales que no están acostumbrados al consumo de un alimento rico en energía, sino también puede enfermar a animales que ya llevan un tiempo consumiendo alimento con grandes cantidades de concentrado. En estos, un pequeño cambio de la ingesta puede desencadenar acidosis. Ya su flora ruminal se encuentra en un equilibrio labial, donde son suficientes pequeños estímulos para desencadenar la proliferación de las bacterias productoras de ácido láctico. Una causa muy frecuente es el consumo de granos antes de la ingestión de forraje, o que han sido cortados muy pequeños y que carecen de la suficiente fibra para estimular la rumia y producir suficiente bicarbonato a través de la saliva para servir como buffer. Tipos de acidosis. Existen dos tipos de acidosis, aguda y subaguda, las cuales parten de la misma etiología, mas sin en cambio son muy diferentes sus signos clínicos. En la acidosis ruminal aguda,
Es provocada por un excesivo consumo de carbohidratos rápidamente fermentables, lo que resultará en una repentina y descompensada baja en el pH ruminal y aumento en la concentración de ácido láctico. Esta disminución acarrea consecuencias fatales cuando el pH baja por debajo de 5. Las vacas que no están adaptadas al consumo de dietas altas en granos son por lo general más susceptibles a sufrir acidosis ruminal aguda, probablemente porque no han desarrollado una población adecuada de microorganismos que utilicen ácido láctico y además sus papilas ruminales pueden ser cortas e incapaces de absorber grandes cantidades de ácidos grasos volátiles. La alimentación del ganado con dietas altas en grano, después de un periodo de privación de alimento, puede también disparar la acidosis ruminal aguda. Signos clínicos. En la acidosis aguda se observa anorexia, dolor abdominal, taquicardia, taquipnea, diarrea, cesan la producción de leche, deshidratación, letargia, tambaleo, recumbencia y finalmente la muerte, en menos de 12 horas si no se les da tratamiento. Las vacas que sobreviven a los efectos sistémicos iniciales de la acidosis ruminal aguda pueden sucumbir más tarde por complicaciones severas de rumenitis bacteriana o causada por hongos. En casos graves, estos signos aparecen de las 12 a las 24 horas de haber consumido el alimento. Consecuencias. Las altas concentraciones de ácidos que se mantienen por semanas o meses en la acidosis subaguda pueden provocar lesiones en la mucosa del rumen, trastornos metabólicos, así como daños en el hígado, pezuñas y otros órganos. Tal vez uno de los signos que primero se observa es la disminución de grasa de la leche en comparación de la medición anterior. Este problema parece estar relacionado con las dietas ricas en almidones, lo cual provoca una mayor disminución de ácido propiónico, disminuyendo la producción de ácido acético. La elevada concentración de ácido láctico en el rumen causa una rumenitis química, que es la precursora de la rumenitis micótica, que provoca trombosis e infarto en los vasos ruminales. Posteriormente se produce necrosis difusa y gangrena, llegando a desarrollarse una peritonitis aguda. Además, debido a las lesiones de la mucosa ruminal, es frecuente encontrar que los animales presentan indigestión simple. Una vez que se inflama el epitelio ruminal, las bacterias pueden colonizar las papilas y escapar por circulación porta. Estas bacterias pueden causar abscesos en el hígado o bien peritonitis por la formación de un absceso en la cavidad abdominal. Estos abscesos pueden ser únicos o múltiples y cuando están situados cerca del hilio del hígado predisponen a la vaca para el síndrome de la trombosis de la vena cava caudal. Si los abscesos del hígado drenan por vía hemática, pueden colonizar los pulmones, las válvulas del corazón, los riñones o las articulaciones. La pulmonía, la endocarditis, la pielonefritis, la artritis resultan de esta patología son difíciles de diagnosticar antes de la muerte del animal. Vacas afectadas con SARA pueden desarrollar trombosis de la vena cava caudal, observándose en forma clínica como hemoptisis, epistasis, con la muerte hiperaguda debido a hemorragias pulmonares masivas. En estos casos, los émbolos sépticos provienen de abscesos formados en el hígado, provocando focos de infección en los pulmones y posteriormente su ruptura. La acidosis ruminal subaguda también se asocia con laminitis y crecimiento excesivo de la pezuña, abscesos de la suela y úlcera solear. Estos problemas de la pata no aparecen generalmente hasta semanas o meses después del comienzo de la acidosis ruminal. La aparición de la laminitis tiene relación con el aumento de ácido láctico e histamina en el líquido ruminal, lo que causa trastornos circulatorios y nutritivos del corión. Parasitación. La laminitis se caracteriza por la aparición de anillos de crecimiento en la pared posterior de la pezuña. Cuando la incidencia de laminitis es superior al 10% del total de animales en el hato, se debe considerar que es un problema de todo el hato y está relacionado con la alimentación. Tratamiento.
La dificultad para saber la forma aguda y subaguda en cuánto tiempo hace un enigma en el tratamiento, pues la acidosis sobreaguda demanda una acción rápida, la rumionotomía y remoción del contenido ruminal, seguido de una terapia de fluidos y electrolitos para compensar el pH ácido, es una práctica muy común. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. That's right, your doctor, yeah, have a little sip of this vodka. Let's get to the physical part of this examination, call me your proctor. So finish on time, she finish whenever you need. Turning you out while you're turning me on, better than ever, you better believe. Yes, trying to go for broke, too much love, call an overdose. Jay Holiday put you to bed, then I'm gonna leave you comatose. Yeah, take a walk with me, lean with it and rock with me. Watch, you give me the rhythm, bitch, I don't need no beat. But I'ma go fucking crazy. Go ahead, let me off the leash, I'ma rip the sheets, I'ma make you scream, so hop on top, it's kinda strip for me. I'ma hit it from the back like a Tiffany, in my symphony, with no sympathy, you ain't in for me. You just wanna be a part of it when these fucking dudes make history like. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. I'm glad you came. I'm glad you came. Let me feel you shake, chills running down your spine. See, baby, on this eve, I'm here to blow your mind. Hey, Commander, can you unplug me? Just for a minute, I need some privacy. Headset off and stretch your neck out. Down the rocks to her head's safe house. Yeah, I remember it all. Bleeding, shut out my calls. The air was so dusty, her armor getting rusty. She found thoughts she never had. Her young ones were just as bad. You really bad. Oh, you know I feel like a lady. So I will fucking waiting. I can't believe that you
Conclusiones. La acidosis ruminal es muy importante de tratar y frenar, más sin en cambio, principalmente conocerla, ya que esta enfermedad en ellos produce una disminución y efecto drástico en la producción de carne y leche, sus principales usos. Debido a que México es productor mundial de leche, se necesita evitar este efecto. La acidosis afecta de igual manera a la carne. Por tal motivo no se puede exportar ni vender carne producida con este efecto clínico.